Asociación Hotelera y Turística de Colombia, muchas gracias también por atender nuestra solicitud. La Cámara de Comercio, desde nuestro presidente ejecutivo, el doctor Rubén Darío Álvarez Arévalo, nuestra junta directiva, pues hemos estado obviamente preocupados por el desarrollo económico de nuestra región este año de pandemia que ha afectado tanto y ha impactado tanto las finanzas y las actividades económicas, no solo de nuestra región ni del país, sino del mundo entero. Pues hemos tratado de mirar a ver qué podemos avanzar y en qué podemos hacer, y hemos contado en esta ocasión con la participación o con el apoyo de Cotelco en este tema, en varios temas. Para estos días vamos a tener estas 3 capacitaciones y vamos a iniciar hoy con estos protocolos de bioseguridad para el manejo y control de riesgos del COVID-19, que es el boom ahora, lo que mejor dicho nos tiene afectados a todos. Y pues obviamente en la parte de turismo, que hemos hablado tanto en Cúcuta, el impacto que esto ha generado a toda la cadena a todo el clúster de turismo, en todo el impacto a nuestros hoteles en Ocaña, y bueno, a las agencias de viaje, y bueno, lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, para avanzar un poco y para estar preparados en el momento que nos den vía libre, pues es mejor estar bien formados y preparados, y qué mejor que con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, que es Cotelco. Sandra, muchas gracias pues a toda la junta directiva de ustedes, a su presidente, agradecemos esa atención. Vuelvo y repito que muy amablemente nos recibieron al momento que los contactamos para ver cómo podemos avanzar y ayudar de pronto a evolucionar a nuestro sector hotelero, turístico de la región. Entonces, sin más preámbulos, les agradezco mucho. Espero que esos 3 días, hoy, la otra semana, las 2 capacitaciones más que tenemos, esperamos tenerlos ahí presentes. La idea es que pues ustedes no saben muy bien que Cámara de Comercio de Ocaña no cobra nunca por las capacitaciones, normalmente lo hacemos en beneficio de los mismos agremiados. Entonces esperamos que disfruten al máximo esto y tengan presente que la Cámara está haciendo sus gestiones y buscando que las cosas también vayan avanzando desde el punto de vista de respeto y toda la reglamentación que desde el gobierno nacional, desde el gobierno regional y local se saca para tomar las medidas y poder funcionar. Entonces, les deseo éxitos en estas capacitaciones, aprovechemos al máximo. En el transcurso de la charla, Sandra nos irá a contar cómo es el tema del registro para que puedan ser certificados. La idea es que estas capacitaciones, Cotelco nos va a ayudar con la certificación para que ustedes puedan contar con ese documento al momento y las autoridades nos permitan abrir, entonces ya ustedes pueden contar con cierta preparación y formación. Entonces les agradezco por estar presentes, que tengan muy buen día y espero que disfruten esta capacitación. Sandra, muchas gracias, buen día. Gracias, Yamit. En ese momento doy la palabra al señor Alexander Trujillo Castro, que es el presidente ejecutivo de Cotelco Capítulo Norte de Santander. Hay una convocatoria muy nutrida. Agradecer y felicitar a la Cámara de Comercio de Ocaña, que pensando en todos sus afiliados y en pro de salir todos juntos de esta situación que nos embarga y nos preocupa muchísimo por nuestros negocios y demás. Y a ti, Sandra, desde la dirección de nuestro capítulo de Cotelco, ya como bien lo dijiste, soy Alexander Trujillo Castro, presidente actual del capítulo y miembro de Junta Nacional. Pues no me extiendo mucho, solamente darles la bienvenida. Sé que esta iniciativa y muchísimas otras más que han venido direccionándose desde Cotelco Nacional extendida a todos los capítulos a nivel nacional, nos han ayudado a orientarnos y nos ayudan también a aplicar todos estos protocolos que son muy necesarios en esta época de pandemia. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con la sociedad, porque primero siempre estamos prevaleciendo nuestra salud, las vidas, no solamente de todos nuestros empleados, sino de todo lo que tiene que ver con la comunidad en general, pero también nuestra preocupación paralela, obviamente, que son la reactivación económica y por ende la de nuestros negocios. Entonces, esto es parte de estas iniciativas y sé que en algo nos va a ayudar a darnos orientación, a despejarnos dudas, y igualmente les invito a terminar hasta el último curso esta iniciativa, porque sé que van a despejar muchas otras dudas más, y Sandra igual les estará contando de todo lo que se tiene y lo que se debe hacer en términos de la bioseguridad y más de esa garantía que nosotros desde nuestros establecimientos debemos ofrecerle, brindarle a nuestros huéspedes y clientes. Entonces, bienvenidos todos, les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y gracias a ti, Sandra, por el espacio.
Muchas gracias, don Alexander, por esas palabras. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la conferencia a cargo de la ingeniera industrial Daisy Andapiña. Es ingeniera industrial de la Universidad de Pamplona, especialista en gestión de la seguridad y salud, en el trabajo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha estado en los proyectos profesionales de certificación ISO 9001 y categorización 4 estrellas del Hotel Casino Internacional, y en este momento pues es quien ha hecho toda la implementación de los protocolos de bioseguridad en el Hotel Casino Internacional en la ciudad de Cúcuta. Entonces, Daisy, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y pues aquí dejamos el micrófono para usted. Les recuerdo nuevamente en el chat, voy a volver a colocar el formulario de asistencia para que por favor nos coloquen sus datos para enviarle las memorias y el certificado de participación. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos. Gracias, Sandra. Gracias, Cámara de Comercio. Gracias, representante de Cotelco Norte de Santander. Realmente el objetivo es lograr aportar mis conocimientos para poder aplicar los protocolos de bioseguridad para hoteles. Debemos tener claro que, digamos que este es uno de los servicios que todos los días cambia y solo mis conocimientos pues no logran aportar a lograr mitigar y controlar. Esto se trata de una retroalimentación con el objetivo de poder aplicar cada una de las medidas de bioseguridad. Sean todos bienvenidos, cualquier duda e inquietud estaré para atenderlos. Igualmente recordarles que para poder certificar el curso o certificar la asistencia deben diligenciar el formulario que adicional Sandra en el chat les va a dar el link. Bueno, el objetivo de la reunión o de la charla, bueno, el objetivo general realmente es orientar las medidas generales de bioseguridad que se deben adoptar en los servicios y actividades de alojamiento en hoteles para mitigar y controlar y evitar la propagación del coronavirus. Debemos tener claro que para poder orientar, debemos llevarnos a la realidad de la operación del hotel. Por esa razón, la resolución nos pide algunos requisitos los cuales podemos aplicar y otros no podemos aplicar, pero sí es importante que debemos identificar cuál es la razón y cuáles son las medidas requisitos o los principales requisitos para poderlos aplicar en cada uno de los hoteles. Para tener en cuenta esto, digamos que bajo el decreto 539, la Presidencia de la República adoptó unas medidas de bioseguridad a nivel general. El presidente decretó o digamos que adoptó que todos debíamos, para poder activar las actividades económicas, debíamos adoptar unas medidas de bioseguridad, ¿sí? Ahí se expidió la resolución 66, quien enmarca las medidas de bioseguridad a nivel general para todas las actividades económicas. Y a medida del tiempo fue expidiendo otras resoluciones propias de cada actividad. En este caso, vamos a hablar de la resolución 1285 del 2010, quien establece los protocolos de bioseguridad para hoteles, campi, apartahoteles y centros vacacionales. Adicionalmente, pues tenemos unos servicios complementarios en cada uno de nuestros hoteles, los cuales enmarca la resolución 1050, que es el área del restaurante. ¿Listo? Hoteles que de pronto no tengan el servicio de restaurante, pues simplemente omitimos la resolución 1050, aplicaríamos solo la resolución 66 y la resolución 1285. Para poder aplicar esta resolución, digamos que tenemos que tener claro qué es el COVID y más adelante algunos otros criterios. Entonces, hay que tener en cuenta que el COVID son muchos, digamos, que surgen en diferentes áreas del mundo, pero resulta y pasa que el COVID-19 causa las infecciones respiratorias agudas. ¿Qué quiere decir? Pues al causar infecciones respiratorias agudas puede matar a la gente. Es de ahí la importancia y todos los requisitos y toda la normatividad que digamos que se ha prolongado sobre el tema, porque realmente las medidas de contagio pues son muy básicas y son muy fáciles. Por esa razón pues han llegado los toques de queda, han llegado el cierre de algunas actividades comerciales, pero tienen que tener claro que la actividad comercial para hoteles no ha sido cerrada, siempre estamos dentro de las excepciones para poder operar. En Colombia se identificó el 6 de marzo el primer caso confirmado, donde de ahí, de un inicio, pues se comienzan a establecer ciertos requisitos y cierta normatividad. A nivel del mundo, pues se dice que todo empezó más o menos en diciembre del 2019. Esta, digamos que establece o obliga
y asigna unas responsabilidades tanto al empleador y como trabajadores. Hay que entender que esta responsabilidad es compartida, no es solo del empleador, también es del trabajador, porque el factor de riesgo no solo lo tiene el trabajo, está en su casa, está cuando usted comparte con su familia, está en el supermercado y cuando usted suple algunas necesidades básicas. Sin embargo, la resolución 66 en el artículo 3 define claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno de estos entes, en este caso el empleador y el trabajador. ¿Listo? Entonces, entre el empleador podemos hablar las responsabilidades más, digamos, más relevantes. Primero, que debe designar una persona quien canalice la información sobre el COVID-19. La mayoría de las empresas pues asignan al de seguridad y salud en el trabajo o de una u otra forma, dependiendo de la operación del hotel, pues un líder o una persona responsable que pueda tomar las decisiones y que de una u otra forma pues esté capacitada o se capacite en el tema. Específicamente lo pide la resolución 1285. Si ustedes verifican, la resolución 66 sí establece ciertas responsabilidades a nivel general. Entre ellas, pues que debemos capacitar a los trabajadores y contratistas, adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición. En ese adoptar las medidas de control es donde se dice, bueno, ¿cómo vamos a organizar nuestra empresa? ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Y para eso más adelante les voy a explicar cuáles son los factores de riesgo a los cuales están expuestos o en qué factor de riesgo o en dónde está la exposición digamos que a esta pandemia. Reportar a la EPS y a la ARL correspondientes los casos sospechosos y confirmados del COVID-19. Ya tenemos, digamos que una diapositiva donde les voy a dar respuesta. Bueno, si un trabajador se me llega a enfermar, ¿qué debo hacer? O de pronto si un cliente se me llega a enfermar, ¿qué debo hacer? Ya lo vamos a ver más adelante. Y la última y muy importante es promover el uso de la aplicación del Coronat. Por eso uno de los requisitos que vamos a ver más adelante está en que debemos publicar el código QR para que todas las personas logren descargar esta aplicación, que en Colombia, pues de una u otra forma, identificamos en qué casos van hasta el momento, información de prevención también se logra encontrar en esta aplicación. ¿Qué responsabilidades tienen los trabajadores? Nosotros como empleadores decimos, no, pues lo más fácil es cumplir los protocolos de bioseguridad y en realidad no es más fácil, porque de nosotros depende que ese trabajador cumpla con esos protocolos de bioseguridad. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia. Es muy importante y el trabajador tiene la obligación que si en su familia llega a salir un contagiado, lo debe reportar a su empresa. ¿Por qué? Porque esta persona, pues digamos que tiene mayor probabilidad de contagiar a todas las personas que tenga contacto. Por esa razón, pues debe entrar en un periodo de cuarentena de 14 días. Y adoptar las medidas de cuidado de su salud. ¿Listo? Entonces, en sí, bueno, ¿qué es el protocolo de bioseguridad? Realmente el protocolo de bioseguridad es un documento el cual recopila todas las medidas que vamos a tener en cuenta dentro del desarrollo de nuestra actividad comercial, o sea, dentro del establecimiento. No nos interesa el de la esquina ni el de supermercado. ¿Listo? Solo el del hotel como tal, para poder mitigar y controlar y evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del COVID-19. Nosotros lo que vamos a hacer es mitigar y controlar. ¿Listo? Nosotros no vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque siempre la pandemia va a estar expuesta hasta que de una u otra forma pues no logremos encontrar la vacuna. Entonces, el protocolo de bioseguridad, ¿quién lo emite? Entonces lo emite el Ministerio de Salud, es quien reglamenta los protocolos de bioseguridad y en este caso el de los hoteles. La resolución 66 habla de 3 medidas generales las cuales deben tener claras. ¿Por qué? Porque las medidas de prevención aplican para todo. Entonces, si nosotros tenemos claro cuáles son esas medidas, entonces nosotros ya vamos visualizando en toda la operación o la actividad comercial cuándo pasa. Entonces, esas medidas generales son, primero, el lavado de manos. Segundo, el uso del tapabocas obligatorio. ¿Listo? Tanto para trabajadores, huéspedes, clientes, es absolutamente para todos. Y el distanciamiento mínimo de 2 metros, no es 1,50 ni 1,3, son 2 metros. Por esa razón,
piden algunos requisitos donde nos toca señalizar los puntos de ubicación de algunas personas. ¿Qué restricciones vamos a tener dentro del servicio o qué marcan? Primero, hoteles que prestemos el servicio de minibar. Debemos suspender el servicio de minibar, debemos dejarlo, no dejar la oportunidad de negocio, porque debemos tener claro pues que nuestra empresa para poder operar debe producir. Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos los minibares de las habitaciones y lo dejamos a solicitud del huésped. Prohibir el ingreso de los botones a las habitaciones de los huéspedes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar y reducir, digamos que la relación o con las personas. ¿Por qué? Porque la forma de contagio es persona a persona. Entonces debemos de una u otra forma restringir o digamos buscar que siempre entre personas pues se mantenga un distanciamiento. Reducir la interacción de los empleados y los huéspedes. En el caso de prestar el servicio de buffet, realmente la resolución 1285 pues nos da la oportunidad. Personalmente pues digo que es una forma que es contraria. ¿Por qué? Porque ya en la resolución 1010 me dice que debo restringir los alimentos en modalidad de autoservicio y realmente el buffet es un autoservicio. Entonces hay dos cositas que digamos que la resolución no tiene clara. En mi experiencia, ¿qué les puedo decir? Que por el momento no podemos prestar el servicio de buffet y sí de pronto llevar mediante room service o servicio a la mesa el servicio de desayuno o alimentación si es el caso. Se debe asegurar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. En el caso que ustedes digan, no, es que para mí es muy importante el servicio de buffet, pues debemos ya adecuar de una forma locativa y poner un separador entre la comida y las personas. Entonces ya pues ahí es el tema de inversión que ustedes deben conocer cómo lo pueden implementar. ¿Listo? No realizar prácticas de degustaciones de alimentos y bebidas en el establecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente pues evita, digamos que de una u otra forma el mesero pues va a tener mayor contacto con los clientes y la parte de las degustaciones de los alimentos y bebidas pues presenta una atención y una asesoría. Bueno, ingeniera, en el caso de que el restaurante se logre abrir, listo. ¿Qué deben hacer? El restaurante, tengamos que el restaurante, la actividad comercial como restaurante como tal, no está habilitada. Lo que sí podemos hacer hasta el momento, de pronto, es prestar los servicios a nuestros huéspedes, ¿sí? Delimitando, y ya vamos a hablar de qué requisitos tiene que cumplir para poder prestar este servicio. Bueno, el protocolo de bioseguridad ya... ¿Qué realmente debe tener el protocolo de bioseguridad? Entonces, el protocolo de bioseguridad primero debe tener una introducción, un marco legal aplicable, ¿sí? Unas responsabilidades que ya las tuvimos en cuenta, ya tomaron nota, igualmente la presentación les va a estar habilitada y al finalizar les voy a dar un código QR donde ustedes pueden descargar la presentación, las dos resoluciones y algunos formatos adicionales que vamos a ver. El marco legal aplicable ya lo resolvimos, las responsabilidades que están enmarcadas en el artículo 3 de la resolución 66. Las medidas de bioseguridad, entonces entre las medidas de bioseguridad está el lavado de manos, el distanciamiento físico para garantizar un espacio entre las personas en el lugar de trabajo. Es importante, y ya más adelante lo vamos a tener claro, que para la operación, no solo para los huéspedes, debemos mantener el distanciamiento, sino en la operación interna también debe existir ese distanciamiento de 2 metros. Disposición de los elementos de protección personal. ¿Qué elementos de protección personal deben adoptar? Entonces ya vamos a tener en cuenta cuál es, digamos, por dónde ingresa el virus y qué es lo que debo proteger tanto a mis empleados, ¿listo? Y obligar de una u otra forma el factor de riesgo que para nosotros son nuestros huéspedes y clientes. Viene el ítem de limpieza y desinfección, que digamos que hoy es el primer módulo, pero más adelante van a tener un módulo muy específico y los invito a que realmente hagan parte de ese módulo que es de limpieza y desinfección, donde les van a explicar cuál es el activo, realmente cuál es la consecuencia de poder usar unos buenos productos químicos. Seguidamente, después de explicar, bueno, qué limpieza y desinfección, manejo de residuos, que ya ahorita lo vamos a ver. Después de eso, nos involucra el control de plagas, prevención y manejo de las situaciones de riesgo de contagio. Entonces, ahí en ese ítem de prevención y manejo de contagio del riesgo es donde vamos a estipular todo lo que nos pide la resolución y cómo vamos, digamos, a disminuir los factores de riesgo de contagio dentro de la operación del hotel. Después debe decir el protocolo
¿Qué pasos debemos hacer en caso de que resulte una persona positiva o sospechosa? Después el documento debe identificar o evidenciar la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ya es donde vamos a tener, ya van a identificar que, bueno, cómo voy a trabajar a mis trabajadores, cómo voy a controlar a mis trabajadores, y en donde la resolución nos obliga a nosotros como empleadores vigilar esas condiciones. Entonces, diariamente vamos a tener que hacer una encuesta donde le vamos a decir, bueno, usted, señor colaborador, ¿en qué condiciones está? ¿Presenta tos, gripe? ¿Y a qué temperatura corporal amaneció hoy? ¿Listo? Igualmente, en el momento de entrar en el establecimiento, se deben adoptar algunas medidas de control con el objetivo de identificar si ese trabajador, digamos, cuenta con una presencia de algunos síntomas. Monitoreo de síntomas y el plan de comunicaciones. En el plan de comunicaciones, más adelante lo vamos a ver, pide ciertos requisitos los cuales nosotros debemos definir cómo los vamos a comunicar, a quién los vamos a comunicar y en qué frecuencia se va a comunicar. Entonces, a esto por favor, sí, mejor dicho, completa atención, porque de esta presentación o de esta lámina es donde todos debemos tener la oportunidad de pensar y de mirar y de observar y de visualizar cómo puedo yo prevenir. Tengamos en cuenta que el virus se transmite de la forma más fácil, pero se elimina, digamos que aún más fácil, pero por falta de cultura a veces no lo hacemos, porque desafortunadamente se elimina con agua y jabón. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la forma de contagio del virus? El virus realmente se contagia es persona a persona. No simplemente por ver a una persona me voy a contagiar, no. El contagio se presenta cuando las goticas de saliva de la tos de una persona infectada llega a nuestras mucosas como la boca, la nariz y los ojos, ¿sí? Dice que esas goticas de saliva, si está a menos de 2 metros, logra ingresar por esas mucosas, pero si está a una distancia prudente de 2 metros, no van a ingresar estas goticas de saliva. De ahí parten las medidas generales de bioseguridad. Por eso de ahí la regla general que debe ser proteger nuestra boca y nariz. Ahí va el uso del tapabocas. Mantener una distancia de 2 metros, ¿porque qué? Porque las goticas de saliva no me van a llegar a 2 metros. ¿Listo? Y otro es la protección visual. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque por ahí son las mucosas donde pueden ingresar ese tipo de, digamos que podemos contraer el virus. ¿Listo? También se da por contacto con superficies o objetos. De ahí la importancia de la limpieza y la desinfección de todas las superficies que tienen contacto. Y de ahí parte lo del lavado de manos. El lavado de manos, usted puede tocar a una persona contagiada, pero si usted se lavó las manos, resulta y pasa que no le pasó nada, porque usted en el momento de lavarse las manos de una forma adecuada, de remojar sus manitos, de aplicar el jabón, de refregar todas las partes que ya más adelante las vamos a tener en cuenta, en ese momento pues usted elimina el virus. Entonces en esta lámina podemos identificar cuáles son las 3 medidas principales y de ahí podemos decir, bueno, por esa razón es que a mí me piden que debo dotar de un elemento de protección personal para cubrir el rostro, que es lo que realmente por donde digamos que ingresa el virus. Este virus puede vivir por horas o incluso días sobre una superficie, depende de los factores como la luz solar y la humedad. Por esa razón, pues debemos evitar tocar cosas. ¿Sí? Si vamos al supermercado, recomendarle a nuestros empleados que si van al supermercado, pues agarre lo que realmente vas a llevar. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces? Bueno, ya sabemos qué es el virus, por dónde me lo transmiten o por dónde se lo van a transmitir a mis empleados, a mis huéspedes. Bueno, entonces realmente la resolución me dice, bueno, usted teniendo en cuenta eso, defina cuáles son los factores de riesgo que tenemos. Entonces ahí hablamos de factores de riesgo en la empresa y ya les había dicho, no solo en la empresa está el virus, también está en el hogar y la comunidad y en factores individuales como persona. Entonces, ¿cuál creen ustedes que en la empresa es el mayor factor de riesgo que se puedan exponer ellos? Pues realmente es la interacción con quién, no solo con clientes, sino con mi mismo compañero, con mi proveedor.
¿listo? Y con contacto con superficies, no todas las superficies, lo que pasa es que por forma de prevención pues se debe desinfectar todas las superficies, pero realmente las que presentan mayor factor de riesgo, digamos que son las expuestas a mayor contacto de personas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de pronto de las zonas comunes donde ya hay clientes, hay compañeros, los cambios de turno pues tienen contacto con esas superficies. En el hogar y la comunidad, en el momento de entablar una conversación, porque recordemos que eso se transmite por las goticas de saliva. Entonces, en la comunidad, si usted va y habla con su vecino, resulta y pasa que su vecino es asintomático y usted ni siquiera usó el tapabocas y no tuvo la prudencia de los 2 metros de distancia, pues también se puede contagiar. Igualmente el contacto con su pareja y su núcleo familiar. Por esa razón, hay factores de riesgo y la responsabilidad es compartida porque el trabajador o todas las personas debemos adoptar comportamientos en todos lados, en el trabajo, en su casa, en donde usted comparte, donde usted debe salir para suplir sus necesidades. Y también hay factores de riesgo individuales. Yo creo que todos han conocido o entre tanta charla y tanta información, saben que hay factores individuales como morbilidades preexistentes o susceptibles. Hablamos que las personas obesas son más propensas, la edad también es más propensa, personas que son hipertensas pues son más propensas. Entonces es un factor de riesgo individual porque es de la persona la cual ya viene con esa patología o esa enfermedad. Tienen mayor probabilidad de poder contraer este virus. Y una alimentación deficiente. Si nosotros no contamos con una alimentación adecuada, pues nuestras defensas van a estar muy bajas y por tanto, pues vamos a ser más propensos a contraer este virus. Importantísimo el factor de riesgo donde tenemos sistemas de control de ingreso por huella. Entonces, en el momento de colocar la huella, pues hay contacto. Entonces, realmente la resolución nos pide que debemos eliminar todos estos sistemas de control de ingreso para evitar el contacto de una superficie con el de otra persona. ¿Cuáles son los síntomas y los síntomas de este virus? Entonces, los síntomas es la tos, la fiebre y el cansancio. Esos son los síntomas más comunes. ¿Qué debemos hacer y qué nos dice la resolución que cómo debemos actuar o qué es lo que ustedes deben colocar dentro del protocolo de bioseguridad? Bueno, ahí voy a describir cuál va a ser mi protocolo de actuación frente a los síntomas. Entonces, el colaborador debe informar a su jefe inmediato. Entonces, ahí en el protocolo tiene que decir, cada colaborador se hace responsable de comunicar a su jefe inmediato la presencia de los síntomas. Realizar el reporte al coronar. Diligenciar el formato de hallazgo de síntomas compatibles, que ya más adelante lo vamos a ver, y permanecer en aislamiento. ¿Listo? Eso es lo que nos pide la resolución que el colaborador debe hacer en el momento de presentar algunos síntomas. Y ese es el protocolo de actuación que debe quedar dentro del documento que ustedes van a presentar. En la parte del empleador, ¿qué debe hacer el empleador? ¿Qué le pide la resolución? Ubicar al trabajador en una zona de aislamiento. Entonces, nosotros como empleadores debemos definir qué zona de aislamiento. Entonces, por ejemplo, podemos habilitar una habitación para ese caso, que en el caso de que el trabajador dentro, ¿sí?, de las instalaciones, dentro de su jornada laboral llegue a presentar estos síntomas, pues lo vamos a aislar en esa zona donde ya llegará el médico y realizar todo el trámite, hacemos los reportes a su EPS y a su ARL, a la Secretaría de Salud pertinente, para poder qué hacer con esta persona. Realizar el reporte al coronar en el momento en que el trabajador presente esos síntomas y ahí vamos a diligenciar el formato de hallazgos de síntomas compatibles, que ese formato simplemente dice, bueno, qué síntomas tiene y con qué personas ha tenido contacto. Ese formato el empleador tiene la obligación de hacer entrega a la Secretaría de Salud, quien es la persona que limita, ¿sí? Y mira con qué personas debe hacerle profundamente, pues revisar los síntomas, revisar las condiciones de salud con todas las personas que ha tenido contacto. Esa persona queda bloqueada de programación de turnos de trabajo por 14 días. ¿Hábiles o no hábiles, ingeniera? No, son 14 días corridos, porque es que el virus no cuenta en los no hábiles. Si pasan los 14 días y este trabajador sigue presentando la sintomatología, ¿qué debemos hacer? Pues él sigue bloqueado en programación de turnos hasta que no logre mejorar.
Identificar las áreas y superficies de objetos usados por esa persona sospechosa y de caso realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. Entonces, si esa persona me presentó síntomas, igualmente con un cliente, si el cliente llegó, nos llamó a recepción, mire, yo tengo fiebre, tengo cansancio, tengo muchísima tos, no puedo respirar, es lo mismo, esa persona se hace el traslado a esa zona de aislamiento y deben tener clara que la zona de aislamiento para clientes o huéspedes debe ser totalmente diferente a la zona de aislamiento de los empleados. ¿Listo? Bueno, entonces, para resumir, espero todos hayan estado muy atentos, vamos a entrar a una encuestica. ¿Todos me escuchan? Sandra. Sí, señora. Sí, señora, se le escucha. Perfecto. Todos vamos a entrar a una cuenta. Por favor, pueden escanear este código de barras. ¿Sí? No se ve. Se ve. No se ve, perfecto. Ya, regálenme un segundo. Donde ustedes van a dar respuesta de forma inmediata a todo lo que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengamos claro cuáles son las formas de contagio. Entonces, regálenme acá un segundo. Y de ahí es la base para poder identificar qué requisitos y qué debemos ampliar para yo tener claro de pronto en dónde tienen más dificultad para poder aclarar todo este tipo de dudas. Entonces, vamos a... Vamos a escanear este código QR. ¿Todos logran observar el código QR? Ya ahora sí lo veo. ¿Logran observar el código QR? O pueden ingresar a www en Google a Kahoot. Vamos a hacer una actividad muy chévere donde nos vamos a dar cuenta si tienen claro las primeras presentaciones para de ahí partir a los requisitos específicos para hoteles. ¿Listo? Listo, espero todos ya hayan podido ingresar y ya tuvieron que haber llegado a Kahoot. En el momento en que lleguen a Kahoot pueden digitar este PIN 752207. ¿Listo? ¿Ven en pantalla? ¿Ven en pantalla el código? 752207. Listo, bienvenida Margie López. Hotel Real. Hotel Quinta. Mallory Villar, bienvenida. Bueno, esperamos a que todos logren inscribirse para poder hacer la encuesta. Miguel JHB. Bueno, 5 participantes. Hotel Taringua. Señora María. Listo, vamos a esperar un minutico a ver quién más se une. Ray Sara. Hotel El Príncipe de Ocaña. Hotel El Príncipe.
Bueno, entonces vamos a iniciar con esas 10 personas. Hotel Príncipe, quien se tituló 752-207, la señora Maloy Villar, Margie López, Raizar, Hotel Taringua, Hotel Quinta Rey, María, Miguel y Hotel Reales. Entonces vamos a iniciar, simplemente van a seleccionar el icono o la respuesta correcta a la pregunta. Y aquí vamos a identificar todas las respuestas. Vamos a iniciar. Listo. ¿Qué resolución complementa la resolución 66 para el protocolo de bioseguridad en hoteles? Entonces, la resolución 0312 del 2019, la resolución 1313 del 2020, resolución 1285 y resolución 1119. Le quedan 5 segundos. Por favor, seleccionan la respuesta correcta. Nadie ha dado respuesta. Una persona dio respuesta. ¿Listo? ¿Tienen dudas? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Es una respuesta verdadera, la resolución es la 1285, la que es específica para hoteles. Y hay que tener claro que toca tener la resolución 66 porque es la general, la cual debe adaptarse a la resolución 66 y anexamos la resolución 1285. Perfecto, seguimos con la siguiente pregunta. Por favor, todos muy atentos para que los 10 logren contestar. El protocolo de bioseguridad define las medidas para mitigar, controlar y evitar la propagación del COVID-19. ¿Verdadero o falso? Verdadero azul, falso rojo. 6 respuestas, 9. Falta 1 responder, por favor. 5, 4, 3, 2, 9. Una persona no respondió. Perfecto. Los protocolos de bioseguridad definen las medidas para mitigar y controlar y evitar la propagación del COVID-19. ¿Listo? Todos perfecto. Va ganando Margie López. Muy bien. El COVID-19 es transmitido por gotas de saliva de una persona, material sólido, residuos líquidos, contacto directo con las personas. ¿Por qué es transmitido? 7 respuestas, 8 respuestas. Por las gotas de saliva de una persona contagiada. Esa es la respuesta correcta. Recordemos que esa es la forma en que se transmite, ¿sí? Bueno, Raizara tiene que alcanzar a Margie López, por favor. ¿Cuál es el factor de riesgo principal dentro del hotel para contraer el COVID-19? Los cambios de turno, el principal, ¿no? Entablar conversaciones con los huéspedes, clientes y compañeros, en superficies y trasladar el equipaje. 2 respuestas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. La respuesta correcta es entablar conversaciones con los huéspedes y clientes y compañeros. Recordemos que el factor de riesgo, donde más yo tengo exposición a goticas de saliva en el momento de hablar y de entablar conversaciones. ¿Listo? Bueno, Hotel Quinta R va apuntando. Siguiente pregunta y última. ¿Cuáles son los signos y síntomas principales del COVID-19? Secreción nasal y dificultad para respirar, vómito y diarrea, fiebre y tos, y diarrea con congestión nasal. Y respuestas. Exacto. Fiebre, tos y cansancio son los principales síntomas. Por eso no debemos asociar que si una persona cuenta con desaliento y no tiene fiebre, entonces va a presentar el síntoma. No, y hay que trabajar mucho la parte mental, tanto en los trabajadores y en los clientes y en las personas, ¿sí? Porque muchas veces todos con tanto, digamos, con tanta información, pues nos acumulamos y pensamos que todos vamos a estar enfermos y que todos estamos enfermos. ¿Listo? Entonces,
Vamos a ver quién ganó. Margie López, tercer puesto. Hotel Taringua, segundo puesto. Y el número 1, espero hayan despejado la duda. Listo, espero hayan despejado las dudas e inquietudes con el cuestionario. Bueno, continuamos entonces acá con la presentación. Continuamos con la presentación. Espero hayan despejado todas las dudas e inquietudes con el cuestionario. Es muy importante que lo tengan claro porque ya vamos digamos que a entrar en materia de la forma correcta y de qué es lo que debemos hacer para poder mitigar este virus. Entonces, el primero es el lavado de manos. Entonces, el hotel, ¿qué tiene que trabajar y qué tiene que disponer? Entonces, debemos disponer de agua limpia, jabón y toallas de un solo uso. O sea, ya la toallita normal de tela no nos sirve, debemos colocar dispensadores de servilletas o toallas desechables, las cuales son para poder secarse las personas, ¿listo? O en su caso, pues el automático, aire automático, ¿listo? Disponer suministro de alcohol glicerinado mínimo al 60%, máximo al 95%. Es importante que donde lleguen a comprar, pues pidan la ficha técnica donde avale que el alcohol glicerinado viene a una concentración del 60%. Adicionalmente, se debe tener una frecuencia mínima de 3 horas. Bueno, ingeniera, ¿y cómo hacemos para que cada 3 horas se laven las manos? ¿Sí? Realmente, pues en el plan de formación existen unos flyers donde ustedes van a tener que instalar dentro de las instalaciones. No es de más, de pronto un timbre, si pronto tienen citófonos, si de pronto tienen de una forma de comunicación de que cada 3 horas les pueden estar recordando a las personas que se deben lavar las manos. ¿Listo? El personal que manipula alimentos y bebidas, el área de cocina, restaurante, debe ser mínimo cada 30 minutos. ¿Dónde lo dice? En la resolución 1050, en el artículo 3231. ¿Listo? No es que ahora esperen cada 3 horas a lavarse las manos, tienen que decirle a la gente que cada vez que tengan contacto con superficies, pues deben lavarse las manos. Se debe tener recordatorio de las técnicas de lavado de manos, en la cual se realiza la actividad de lavado de manos. Resulta y pasa que la resolución nos dice específico, tiene que tener piezas informáticas, tanto en baños públicos como en las habitaciones. Entonces tienen que tenerlo disponible en cada una de las habitaciones y en todos los baños públicos. ¿Cuál es el uso y la técnica de lavado de manos? También debe ir dentro del protocolo. Tiene que definir cuál es la forma correcta de lavarse las manos. Entonces, primero, pues, al comenzar, humedecemos las manos con agua y jabón, palma con palma, dedo con dedo, detrás de la mano, ¿sí? Los 2 pulgares, las uñas, ¿sí? Después de las uñas viene entrelazamos los dedos, la muñeca y enjuagamos y secamos. Es importante que el jabón pues debe perdurar de 20 a 30 segundos en las manitos para poder que elimine el virus. Si nosotros solo enjuagamos las manos, pues realmente no existe un desinfectante que logre, digamos que, mitigar y controlar y matar este virus. ¿Listo? El uso de los tapabocas convencionales hoy en día es obligatorio para todos, ¿sí? No solo las personas que están expuestas al cliente, sino en todo momento. Adicionalmente, tienen que dejar escrito en el protocolo que en el transporte público todos los trabajadores están obligados a utilizar el tapabocas. Muy importante, deben enseñarle cuál es el uso correcto del tapabocas. Entonces, antes de colocarse el tapabocas deben lavar sus manos, se colocan la mascarilla sujetándola de las tiras, listo, y presionamos en la parte nasal, digamos que viene un ajuste metálico del tapabocas como tal. De ahí, si se lo colocó, ya no tiene por qué volverse a tocar el tapabocas. ¿Cuándo debo cambiar el tapabocas? Pues si se me humedeció, si se rompió, si de pronto vio a un enfermo, ya vamos a tener en cuenta que en la parte de aislamiento manejamos otro tipo de tapabocas y no un tapabocas convencional.
y debe retirarse por las tiras y lo desechamos. Ya más adelante van a conocer dónde deben desechar y dónde deben definir, dónde deben desechar este tipo de elementos de protección personal. Adicionalmente, se va a tener en cuenta más adelante que ustedes tienen que tener a disposición y a la venta de los clientes un kit, que es el tapabocas hace parte de ese kit. ¿Listo? Lo pueden cobrar o lo pueden colocar dentro de la habitación como una amenity. Eso lo definen ustedes. El otro punto era el distanciamiento social. Entonces, ¿cuál es la regla general? Para todo tiene que haber 2 metros. Entonces, ¿qué tiene que definir el protocolo? Listo, entonces en el área de recepción debemos ubicar, señalizar cada 2 metros para el momento en que se haga el registro. ¿Sí? En la zona crítica donde de pronto podemos presentar aglomeraciones. Igualmente el lobby, tenemos que adecuar el lobby, que si tenemos 4 sillas, 5 sillas, y las 5 sillas están amontonadas en un lobby muy pequeño, pues debemos eliminarlo, sustituirlo o señalizar que no están en uso, sino dejar solo lo que puede estar en uso y mantiene el distanciamiento. ¿Listo? En las zonas comunes, ejemplo, el corredor, existen objetos decorativos, de pronto tenemos el rincón de los recuerdos, entonces es importante que ya esos objetos, si ustedes de pronto deben, digamos que cubrirlos con algo, ¿para qué? Para que la gente de pronto lo pueda observar, y pues no logre contactar. Igualmente en el área del restaurante, es muy importante y me devuelvo a la parte anterior, el uso del tapabocas en el área del restaurante es obligatorio, ¿listo? En la parte del distanciamiento social, no se permiten reuniones en grupo en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona. Entonces se debe definir ya los cambios de turno, lograr, digamos que diseñar de una forma, puede ser digital, donde no exista ya ese contacto físico entre los colaboradores. El distanciamiento físico en el área de los restaurantes, entonces debemos ubicar las mesas manteniendo el distanciamiento de 2 metros y señalizar si de pronto no tengo dónde guardar las mesas. Adicionalmente debemos tener claro que ya más adelante lo vamos a ver, que se tiene que definir una zona de recibido y despacho de los alimentos, con el objetivo de que no exista contacto físico con el mesero y el cliente. Con el objetivo del distanciamiento, entonces se maneja mucho el tema del teletrabajo. La resolución nos dice que los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes deben trabajar bajo la modalidad de teletrabajo y quienes cuenten con conectividad en su hogar y, digamos, cargos aquellos que de la operación no requieren. Entonces, en ejemplo, la parte de telemercadeo, la parte de las ventas, la parte de cartera, pues deben trabajar mediante la modalidad de telemercadeo. Elementos de protección personal debemos tener en cuenta. Entonces, aquí hablamos de los meseros como auxiliares de alimentos y bebidas, de los recepcionistas, del auxiliar de habitaciones y de los botones. Y para todos aplica, para los cargos administrativos, aplica, pues, digamos que el tapabocas aplica para todos los cargos. Para las recepcionistas y cajeros es importante que debemos cubrir, recordemos que el rostro, entonces si nosotros no vamos a proteger la recepción o no encontramos o no tenemos una barrera física, obligatoriamente la recepcionista tiene que utilizar una visera, una mascarilla. Recordemos que los guantes, ahí se los coloqué, pero ya les voy a decir por qué, porque los guantes no son obligatorios, los guantes son obligatorios solo en el proceso donde logremos atender personas en aislamiento, que les recomiendo que la parte del registro de las personas que ingresan en aislamiento pues sea por teléfono de la habitación a la recepción una vez llegue el cliente. ¿Por qué se...? Ok. Botones, entonces en el área de botones pues vamos a usar tapabocas convencional, los lentes y la visera porque ellos de una u otra forma se están trasladando, digamos, por la zona de ingreso y no le podemos colocar a ellos una barrera física, a diferencia de recepción que sí le podemos tener una barrera física. Auxiliar de habitaciones es uno de los cargos, digamos, que está con un factor de riesgo muy alto, pero cuentan con una oportunidad valiosísima porque ellos menos de cada 30 minutos tienen contacto con el agua y jabón. Sin embargo, tienen que contar con todos los elementos de protección personal, que entre ellos de antemano complementamos que su uniforme sea un
uniforme antifluidos, se complementa con la cofia, el tapabocas, los lentes o la visera, y para ella sí es obligatorio los guantes de nitrilo, los guantes de látex, y para los baños pues sí los guantes de caucho nos pueden servir, ¿listo? Ama de llaves, realmente pues ellas lo que hacen es verificar y supervisar las habitaciones, entonces deben utilizar tapabocas convencional, la cofia y los guantes. Realmente pues ellos no tienen contacto con nadie, por tanto no deben utilizar ni lentes ni visera. Auxiliares de alimentos y bebidas, los meseros, ¿qué deben utilizar? Tapabocas, obligatorio, y la zona administrativa deben utilizar también un tapabocas convencional. En la atención a huéspedes, aislamiento, ¿qué deben definir y qué nos pide la resolución? Lo que cambia es una mascarilla. Ya realmente pues no es necesario la mascarilla, digamos que el tapabocas convencional, sino que ya se debe utilizar una mascarilla quirúrgica y aplicaría para todos los cargos a quienes están expuestos a atender esas personas en aislamiento, que realmente es personal operativo. Entonces, en el caso de la recepcionista, les digo, se los menciono, pero ustedes pueden eliminar ese factor de riesgo. En el momento de quien hace el acompañamiento, es el botones, pues el botones debe usar la visera, pero la recepcionista, pues si no va a tener contacto, no es necesario digamos que dotar de estos elementos de protección. La auxiliar de habitaciones, para hacer la atención a huéspedes, pues debe contar con su cofia, la mascarilla ya es una mascarilla con filtro, debe utilizar una visera, ya no utiliza lentes, sino con una visera, porque va a tener una protección facial completa. Los guantes que lo sigue manteniendo, y adicional a su uniforme va a tener un overol antifluidos. Los auxiliares de alimentos y bebidas, es importante que a huéspedes en aislamiento, ellos están completamente en aislamiento, o sea que el servicio de restaurante o de alimentos y bebidas va a ser a la habitación mediante room service. ¿Qué se debe tener? Un carro para evitar la barrera. Entonces, el auxiliar de alimentos y bebidas debe contar con elementos de protección personal como la cofia, la mascarilla, la visera, los guantes y el overol, o podemos dotarlo de una bata que cubra completamente los brazos, porque realmente él no va a estar expuesto. Una vez lleguemos a la habitación, su alimentación va a estar completamente, ya más adelante vamos a tener el protocolo para la atención en alimentos y bebidas, pero me voy adelantando para que todos seamos y vamos asimilando todo lo que deben tener en cuenta. Entonces, los auxiliares de alimentos y bebidas se deben equipar con todos estos elementos de protección personal, pero adicionalmente a ellos se le garantiza el distanciamiento, a diferencia del auxiliar de alimentos, del auxiliar de habitaciones o la camarera, que ella está presente con el huésped dentro de la habitación porque este huésped no puede salir. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los auxiliares de alimentos y bebidas? Se tiene dispuesto de pronto un carro, si no se les facilita un carro de comidas, pues deben colocar un catre, ¿sí? En el cual ellos puedan abrir, se toca la habitación, ellos colocan su bandeja en esa superficie, se retiran, y esa persona o ese cliente es quien retira de la base o del carro o de la tijera los alimentos, y una vez el cliente retira los alimentos de la tijera, entonces ahí sí procede el auxiliar de alimentos y bebidas o el mesero a retirar la tijera. ¿Listo? Evitando siempre el contacto con este tipo de personas. Los botones, ¿sí? Deben mantener una mascarilla quirúrgica, una visera, los guantes y un overol antifluidos. ¿Qué es lo importante? Siempre igualmente que el mesero, al momento de entregar algo, de entregarle una encomienda, debe depositarlo en su tijera o en su carrito, golpea la puerta, se retira, el cliente o el huésped retira el objeto, y después sí procede el trabajador a retirar los otros implementos, que sería el carro o la tijera, o de pronto cosas que se tienen que retirar. ¿Listo? Uso de los guantes. Debemos tener claro que los guantes es obligatorio para solo el proceso de limpieza y desinfección, ¿sí? No para todos se utilizan los guantes, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque los guantes realmente nos confiamos y son un factor, digamos, que limita y expone más al trabajador. Por esa razón, no se usará guantes de uso ordinario, solo se usará en el momento en que se presente la atención a personal en aislamiento y personas que hacen aseo en el momento de realizar la limpieza y la desinfección. ¿Listo?
Forma correcta de retirarse el tapabocas, de retirarse los guantes, le deben enseñar y capacitar a sus trabajadores, los cuales son de la tira inferior, envuelve, y de esa misma forma el que envolvieron reposa en el que no se han quitado, en la palmita, y retiramos nuevamente de la parte externa, de la parte de atrás, y enrollamos completamente. Los guantes desechables como el de látex y el nitrilo se deben desechar. Los guantes de caucho se pueden desinfectar. ¿Cómo se desinfectan? Con el mismo contacto del agua y el jabón, como si fuera a lavarnos las manos, se secan y pueden servir para posteriormente. ¿Cuándo lo debemos cambiar? Pues cuando realmente estén rotos, pues debemos cambiar un tipo de guante porque realmente pues no va a prestar la atención. Elementos de protección colectiva que debemos tener en cuenta en el caso del restaurante, como en zonas comunes, en el caso de habitaciones y en los accesos. Entonces, en el acceso del restaurante debe haber un dispensador de gel antibacterial o un lavamanos, ustedes deciden. Punto de desinfección de suelas, una bomba de aspersión y un termómetro. Cabe aclarar que si el restaurante, digamos que el ingreso del restaurante ya pasaron por un control de acceso, por ejemplo, el de recepción o el del lobby, pues no es necesario el termómetro, pero lo adicional sí es necesario, como el dispensador de gel, el punto de desinfección de suelas y la bomba de aspersión. ¿Perfecto? En la área de habitaciones, los colchones y las almohadas debemos colocarles protector antifluido. ¿Listo? Y debemos tener tapabocas, guantes y alcohol glicerinado a solicitud del cliente. O sea, tienen que armar un kit en las habitaciones que lo pueden poner como amenite o lo pueden dejar con recepción a solicitud del cliente. La resolución no le dice si lo cobre o no lo cobre. Usted es libre de decir si lo cobra o lo obsequia. ¿Listo? Y vamos a reemplazar la escoba por la mopa en las habitaciones. ¿Sí? Una mopa de estilo hospitalario. Zonas comunes que debemos tener, disponer de canecas de pedal, entonces no en todas las zonas vamos a tener, digamos, en zonas internas sí es obligatorio tener algunas canecas, las cuales se deben rotular e identificar que solo es para elementos de protección personal, las cuales deben ir dotadas de bolsa negra, y la resolución muy bien le dice que una bolsa no, que son 2 bolsas negras para desechar este tipo de elementos de protección personal, porque es un riesgo biológico. Los puntos de distanciamiento, y en recepción, barrera física. Igualmente en el área del restaurante. En el área del restaurante, si se habilita la caja, debe existir una barrera física. Si no existe la barrera física, debe existir un elemento de protección personal como la visera. Medidas locativas que debemos adecuar. Entonces, tenemos que adecuar para el proceso de check-in, adecuar un espacio de transición previo al check-in con el objetivo de evitar el aglomeramiento. Puede ser el lobby. Importante que el lobby pues esté señalizado. A la entrada del establecimiento, disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60%, tanto el ingreso del restaurante, porque ya es un ambiente común, y también el ingreso, digamos que de acceso al hotel como tal, son 2 mínimos. Disponer en un lugar visible el código QR para descargar la aplicación del Coronat. Informar en los ascensores el número de personas permitidas para su uso, manteniendo siempre la distancia de 2 metros cuadrados. O sea, quiere decir que por servicio, pues realmente todos los ascensores no exceden los 2 metros, entonces debe ser una persona. Distribuir mobiliario en zonas comunes como restaurante, gimnasio, zonas húmedas y camping. Entonces en el restaurante debemos reubicar las mesas de tal manera que tengan un distanciamiento de 2 metros. Si no podemos retirar las mesas ni distribuirlas, pues debemos señalizarlas de que no están en uso. Superficie intermedia para entregar y recibir en el área del restaurante. Entonces se define una zona para entregar y para recibir, ¿listo? Donde el cliente, digamos que de una otra forma, pasaría por su bandeja. En el caso de la parte del restaurante, ¿qué podemos hacer? En el momento, como existen otros medios de contagio, no deben ser los 15 minutos. Entonces llegó, dejó la bandeja completa, o puede, digamos que colocar en la mesa, pero siempre no puede ser los 15 minutos. O evitarlo, hacerlo mano a mano, debe colocarlo es en la mesa, ¿listo? Tener un solo punto de entrada y salida para los trabajadores, ¿sí? Con el objetivo de vigilar la fácil proveedor del personal de bioseguridad. ¿Por qué? Porque las personas no deben llegar con su uniforme de trabajo, deben llegar de forma particular, se debe dotar de un locker a esas personas y
es donde dejan la ropa de calle, digamos así, o su ropa común, y hacen el cambio a su uniforme. Medidas de bioseguridad para los trabajadores. ¿Qué nos dice la resolución? Primero, deben decir, cada colaborador tiene que hacer un reporte diario a través de la aplicación del Coronat. Como es muy complicado, porque de pronto no todos tienen medios tecnológicos, entonces lo que usted hace es, y de la persona que delegó, pues de pronto llamar telefónicamente o enviar un link, hacer un formulario donde cada una de las personas conteste un autodiagnóstico donde le pregunten qué síntomas tiene, si ha tenido contacto con personas que han presentado los síntomas, y el control de temperatura. El control de temperatura debe ser al iniciar y al finalizar su jornada laboral, y debe haber un registro. Entonces, ¿qué les recomiendo? Para que no estén manipulándolo, puedan hacerlo de una forma virtual. Asimismo, se ha ingresado a las instalaciones de proveedores y clientes, entonces, así usted ya haya ingresado al hotel, pero le tocó salir, entonces en el momento en que vuelve a ingresar al hotel, tiene que cumplir con todo el protocolo de desinfección de suela, control de temperatura y lavado de manos. Cada colaborador debe retirar su ropa ordinaria, ya les venía diciendo, debemos, digamos que adoptar, si no tenemos casilleros, de pronto un lugar y unas bolsas individuales para cada persona, para que cada uno logre guardar esos elementos. El lavado de manos con agua y jabón se debe realizar cada 3 horas, y el uso de los elementos de protección personal. Importantísimo, si las personas cuentan o damos de alimentación a nuestros trabajadores, entonces no deben compartir utensilios de comida con los demás trabajadores. ¿Listo? Personas que presentan síntomas con gripe o cuadros de fiebre mayor a 38 grados, no se les permite el ingreso a las instalaciones. ¿Listo? Así sea el gerente, así sea la de seguridad y salud en el trabajo, si presenta temperatura mayor a 38 grados, debe ser devuelto. Igualmente si presenta gripe. Se guarda la distancia segura de 2 metros. En lo posible, entonces ahí es donde hablamos de las oficinas. Para evitar la aglomeración, pues se deben redistribuir los puestos de trabajo y adicional definir turnos laborales para poder evitar el aglomeramiento. No tocarse el tapabocas, una hidratación frecuente, la limpieza y la desinfección de objetos o superficie. Entonces, a cada trabajador o las oficinas se equipan de un atomizador de alcohol con un limpiador industrial, los cuales ellos, cada vez que diariamente deben desinfectar sus implementos. Importante en el área de las habitaciones, y ya vamos a tener la parte del restaurante, para evitar el contacto, la carta es, digamos que es retirada y se suple con un código QR o una forma, digamos, digital. Si no tenemos de pronto la oportunidad de habilitar un código QR, pero créanme que habilitar un código QR es muy fácil, yo creería que es la forma más fácil de poder retirar las cartas. Debe existir entonces una carta gigante donde en la pared, donde realmente se evite el contacto con la carta, pero se debe retirar la carta. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies. Al salir de casa, el protocolo debe identificar y definir cuál es el protocolo que debe aplicar su trabajador al momento de salir de casa. Igualmente, al momento de ingresar a su casa, pues que se debe dañar, lo debe estipular el protocolo de bioseguridad. Vamos a hablar de la parte de recibido y despacho de insumos. Entonces ya vamos al área de compras. ¿Qué se debe definir? Entonces, primero se debe definir un horario de recibido de mercancía. Entonces usted tiene que definir a sus proveedores cuándo los va a atender, o de tal horario a tal horario, con el objetivo de evitar aglomeración. Si no cuenta con muchos proveedores, pues no es necesario definir un horario establecido, ¿sí? Pero sí deben tener claro para la operación evitar los aglomeramientos. El proveedor debe portar tapabocas de forma obligatoria. Y esa persona, pues al momento de ingresar al hotel, también tiene que cumplir con todo el protocolo de bioseguridad, a quien se le mide la temperatura, se debe lavar las manos, se debe desinfectar. Pero sí es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros en la parte de alimentos y bebidas, sí tenemos que trasladar esa mercancía, no solo la persona que entrega, ¿sí? Se debe cumplir con un protocolo, sino que la mercancía que se recibe debe cumplir cierto protocolo. ¿Qué nos pide la resolución? Que debemos trasladar de los recipientes del proveedor, ¿sí? A recipientes propios. Entonces debemos contar con unas canastillas. Ay, ingeniera, pero ¿cómo vamos a comprar canastillas? Entonces está bien. Si su proveedor lo trae, entonces que lo traiga en doble bolsa, ¿sí? En el momento en que él llega al establecimiento, retira la bolsa de él y ya queda en una bolsa que ya puede ingresar a la zona de alimentos y bebidas.
Quienes reciben realizan el registro de control de visitante, deben manejar un control de visitante para poder digamos que identificar en caso de que exista algún contagiado en el área de, pues digamos que de compra o en el área donde reciben todo este tipo de mercancía. Y deben, digamos que la mercancía, pues deben, mediante aspersión, puede ser cloro con un poquito de agua, la dosificación se define de 2 mililitros por litro de agua. Ya el día martes que tiene la conferencia de limpieza y desinfección, pues ya van a ver más profundo cómo pueden ustedes desinfectar este tipo de mercancía como son alimentos y bebidas. Lo importante es que el químico que le apliquen pues sea visual. Trasladar a recipientes propios. La atención será sin contacto físico, entonces en el área de compras o en donde se recibe la mercancía se debe identificar una zona de recibido de mercancía para que el proveedor coloque ahí la mercancía que se recibe, se retire y la persona o el trabajador que está encargado en recibir la mercancía aplique la aspersión y realice el recibido de la mercancía. Una vez quien lava y quien recibe, pues se tiene que lavar las manos. Por esa razón, esa zona de recibido y despacho de insumos debe contar con un lavamanos. Si no tenemos un lavamanos, pues debe contar con un gel antibacterial. Restricciones de ingreso a los insumos. El personal de transporte o distribución de zona de alimentos no podrá ingresar a la zona de los alimentos. Entonces, ojo, si el restaurante de nosotros tiene una sola puerta y ya queda, digamos que al público, digamos que ya donde la atención, donde están las mesas para atender los clientes y después ya sigue la cocina, pues se debe recibir donde atienden los clientes, ¿sí? ¿En qué horario? Pues en un horario que no esté abierto, digamos el restaurante una vez lo habiliten, tengan en cuenta eso, porque hasta ahora pues el restaurante funcionar a nivel externo no está habilitado, pero esta persona no debe ingresar al área de producción. Todo pedido llegará en doble bolsa, estará obviamente señalado para garantizar protección. Depositarse sobre una barrera lavable tipo estiva y no directamente en el piso. Entonces es muy importante porque recordemos que las superficies pues están contaminadas. Limitar al máximo la concentración de material innecesario o sobrante. Es importante que si llegó en caja, yo no voy a necesitar la caja, yo voy a necesitar el producto que viene en la caja. Entonces tenemos que ir desechando ese tipo de residuos, ¿listo? Y no ingresar a la cocina o al área de producción este tipo de empaques. En la parte de limpieza y desinfección, ¿sí? Entonces, digamos que la Secretaría de Salud ha definido ciertos productos químicos, los cuales, digamos que de una forma logran, ¿sí? Eliminar el virus. Pero es importante tener claro que el agua y el jabón lo hacen. Nosotros diariamente en nuestra casa utilizamos mucho el cloro, ¿sí? De pronto ya hoy nos hablan de un amonio cuaternario, el cual pues es un poquito más costoso, pero ya pues no decolora como el cloro y sirve para lo mismo. Y el alcohol, importantísimo que el alcohol está a un 70, un 60%, ¿listo? Los elementos los debemos asignar para uso exclusivo, entonces en el área del restaurante debe contar con sus elementos y el área de habitaciones y podemos definir otro kit para las zonas comunes, ¿listo? ¿Qué insumos debemos tener para la parte de limpieza y desinfección? Agua limpia, jabón y toallas desechables. Los elementos de protección personal convencional y adicionalmente los guantes. Los productos químicos de limpieza y desinfectantes. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué es una limpieza y qué es una desinfección. Para poder desinfectar, primero debemos limpiar, ¿sí? Entonces, de nada sirve que usted le aplique cloro si las superficies están sucias, ¿sí? Entonces, primero debemos mopear, se trapea y después sí dejamos actuar este tipo de productos. Ya el día martes, ustedes muy juiciosos van a participar digamos que en la charla que es específica de limpieza y desinfección, donde van a quedar muy pulidos, ¿listo? ¿Qué les recomiendo o qué recomienda la resolución entre los, digamos, productos más comerciales? Pues está el alcohol, el hipoclorito y el amonio cuaternario. Importantísimo para la parte de la desinfección contar con atomizadores o bombas, porque es donde se realiza, pues es la forma más fácil de hacer aspersión en superficies o ambientes. Y la mopa, ya le dije, la reemplazamos por la escoba y los traperos y los baldes pertinentes. ¿Cómo se debe hacer un protocolo de limpieza y desinfección? Primero, pues debemos preparar la solución del detergente en baldes separados a concentraciones adecuadas, ¿sí? Barrer con la escoba, en este caso, en las habitaciones, en el restaurante y en zonas comunes,
pues es la mopa lo que debemos utilizar, ¿listo? Con un arrastre de material físico que se encuentra en los pisos, retirando la suciedad más visible. Agregar un poco de solución detergente, o sea, vamos a humedecer el piso y así con la escoba refregamos, porque ya la escoba pues ya no va a tener, digamos, que el polvo el cual se pueda aspersar, sino que ya está húmeda. Entonces lo que me permite es, digamos, que arrastrar la suciedad. Enjuagamos y escurrimos, digamos que en ese proceso ahí ya limpiamos. Ahora vamos a desinfectar, entonces aplicamos la solución desinfectante que puede ser el hipoclorito, lo dejamos actuar por unos 30 minutos, unos 20 minutos, si quiere los podemos dejar o posteriormente lo podemos retirar, puede ser con, volvemos a trapear o volvemos a enjuagar, ¿listo? En caso de paredes, en el caso de la cocina, recordemos que la cocina pues cuenta con una superficie totalmente lavable, la cual se debe, pues digamos que de una u otra forma, mínimo una vez a la semana se deben limpiar lo que son paredes y pisos de las superficies de cocina. ¿Por qué razón? Porque si le decimos diariamente es mentira, igualmente la resolución no lo dice que lo deben hacer diario. Si el restaurante, ¿por qué? Porque él está aperturado, digamos que a visitantes o a los huéspedes, el restaurante sí debe limpiarse todos los días al abrir y al cerrar el establecimiento, ¿listo? Lo que son superficies sólidas como computadores, controles, el computador, los PC, los teléfonos, pues se deben limpiar con un paño limpio, ¿listo? Y con alcohol. La frecuencia de limpieza, ¿qué nos pide la resolución? Que mínimo 3 veces al día debemos hacer. Recepción, zonas comunes, o sea, el restaurante mínimo 3 días lo debemos hacer, el área de los ascensores y los baños. Y todo lo que tienen que tener contacto, digamos pues que diariamente se debe hacer una vez se haga contacto, como es el teléfono, los controles, entonces todos los días que se hagan las habitaciones los controles, muy importante las mesas, en la parte de alimentos y bebidas, todos los días y cada vez que contacto, o sea, quiere decir que si un cliente se paró, debo limpiar la mesa y desinfectarla. Ya vamos a tener claro que para el servicio de alimentos y bebidas debemos retirar todo lo del centro de mesa, del restaurante, de su mesita, los cubiertos ya no van a ir en la mesa, ¿sí? La mesa debe estar totalmente limpia para que en el momento en que llegue el cliente, usted con un atomizador aplica, no debe rociar, usted tiene que aplicar es en el limpión desechable, aplica la solución desinfectante y con el paño húmedo es que pasa sobre la mesa para lograr desinfectar y ahí el cliente puede pasar. Usted no va a tener contacto con el cliente, ¿por qué? Porque en el momento en que usted va a hacer la limpieza y la desinfección, el cliente va a estar retirado, usted hoy en día ya no podemos ser tan cortés de retirar la silla, ya el cliente debe retirar la silla, simplemente usted desinfecta la mesa y se retira y en cada una de las mesas pues disponemos del código QR o podemos disponer de un código QR en el cual el momento en que llegue pues se le asigne a la mesa, ¿listo? En la parte de habitaciones, en la parte de lavandería, usted sabe que de una u otra forma la lavandería se debe trabajar para personas en aislamiento y para la prestación del servicio normal. Los protocolos se deben cumplir, tenemos que tener en cuenta que debemos trabajar con agua caliente al 60%. Si no tenemos 60 grados de temperatura de caliente, pues vamos de pronto a adicionar pues más desinfectante y más jabón para poder, digamos que de una otra forma, esterilizar este tipo de lencería. En la parte de las habitaciones, lo que es la limpieza y la desinfección es muy importante. Vamos a abrir ventanas para lograr ventilar y cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque debemos evitar que el virus se propague en la parte, digamos que interna, ¿sí? Debe salir pues al aire, que es un espacio muchísimo más grande, el cual no, pues, no va a ser tan afectado. En la parte de la cocina, la periodicidad, recordemos que mínimo lo que son paredes se debe lavar una vez a la semana, el piso sí diariamente, estufa diariamente, utensilios una vez se utilizan, ¿listo? En la parte del restaurante, la desinfección total del inmueble, ¿listo? Entonces, una vez a la semana, incluyendo el mobiliario, equipos y espacios y elementos que conforman el establecimiento. Vamos a separar los utensilios sucios a higienizar de los ya higienizados. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el proceso de lavaplatos vamos a lavar, ¿cierto? Ahí dejamos a la parte lateral secar. En ese secado no deben estar con los ya secados, ¿sí? Debe existir los que ya están para el servicio y a unos los que voy a pulir o a desinfectar con alcohol, ¿listo? Toda la cubertería se debe desinfectar con alcohol.
Realizar desinfección, eso es muy importante que la resolución lo enmarca y dice que en el momento ustedes apertura restaurante, o sea, a la venta al público, periódicamente deben hacer nebulizaciones en frío con ULB. ¿Listo? Procura realizar las entregas de los turnos usando mecanismos digitales y se prohíbe la manipulación de teléfonos celulares a todo el personal, ¿sí?, de los periodos de preparación de comida y de atención al público. Lo único que ellos tienen que tener acceso es al teléfono del restaurante, el cual van a tener contacto. ¿Listo? ¿Qué debemos también tener en cuenta en la parte del restaurante? Debemos empacar de forma individual y sellada lo que son los cubiertos, ¿sí? No deben estar ya expuestos. Entonces, en el momento en que llega un cliente, se le entrega el paquetico, digamos que ya empacado de forma individual. Igualmente, en el momento en que usted empaca los cubiertos, debe contar con un recipiente sellado donde usted va a guardar, ¿sí?, todo este tipo ya para el servicio. Se elimina el uso de la carta o menú físico. Ya les había hablado que debemos disponer de un código QR, o si de pronto no podemos la facilidad, no entra a internet, ¿sí?, de pronto la facilidad no es muy, digamos, no estamos en esas condiciones, pues de pronto una carta o un flyer bien grande donde logre un tablero donde esté la carta disponible, de tal manera pues que no exista contacto con esa carta. Disponer un protocolo de pago, que es importante. De pronto, si no tenemos datáfono, que puede darse el caso, y ni de pronto ni una pasarela de pagos, ni una forma de hacer una transferencia, pues entonces debemos, digamos, que colocar un implemento, puede ser de pronto un pasacuentas, donde la persona, donde el cliente dejará su platica y en el momento de abrir las billetes, pues se le aplicará aspersión de alcohol, cerramos y vamos a poder manipular. ¿Listo? Utilizar una superficie intermedia limpia para entregar y recibir los pedidos, evitando hacerlo mano a mano. Ya les dije, en el servicio a la mesa igualmente, usted va a colocar sobre la mesa, no le va a dar al cliente por la bandeja. Eliminar la entrega de los dulces o la menta en recipientes a la salida de los establecimientos. Ya no le podemos dar la menta al finalizar, ni disponer en la mesa de pronto o en la caja de estos dulcecitos. Se deben eliminar. ¿Para qué? Para evitar el contacto. Garantizar la protección permanente de los elementos y bebidas hasta la entrega al cliente. Entonces es muy importante las buenas prácticas de manufactura, que las deben tener claras todos los manipuladores de alimentos, ¿sí? Toda bandeja debe ir protegida totalmente con Emboplast. Lo que son ya platos calientes, pues deben ir, digamos que con aluminio, ¿listo? O si tenemos a la disposición pues las campanas, pues será mucho mejor y digamos que es mucho más estético. Disposición final de residuos, que nos pide la resolución, pues que debemos separar tanto los de EPP, los de las habitaciones aprovechables y zonas comunes. 2 habitaciones cuando están en servicios de aislamiento. Cuando no están en servicios de aislamiento son tratados común y corriente, teniendo en cuenta el plan de residuos que ustedes manejen dentro de cada uno de los hoteles. Importantísimo, para que los elementos de EPP deben ir y disponerse en un contenedor con tapa, ¿sí? Ojalá de pedal, y deben tener doble bolsa negra, ¿sí? La resolución 06 habla de una bolsa negra, pero ya la resolución específica de hoteles nos dice que es una doble bolsa, ¿listo? De sellar los amenities y elementos de cada rotación de huésped. Ya no podemos reutilizarlos, ¿listos? O si tenemos dispensadores grandes, los cuales reenvasamos, no los podemos reenvasar, se deben desechar. Desplazamientos de hacia el lugar del trabajo. Deben dejar específico en el protocolo cómo sus trabajadores se van a desplazar desde hacia el lugar de trabajo y capacitarlos dentro de la charla o dentro del folleto que se les puede hacer entrega. ¿Listo? Vamos, ¿qué tal? Vamos de tiempo. Vamos bien de tiempo. El plan de comunicaciones, entonces, ¿qué nos pide? Bueno, en el plan de comunicaciones debemos tener muy frecuente el lavado de manos, ¿listo? Entonces tiene que existir flyer de lavado de manos. ¿Qué es un plan de comunicaciones? Ahorita ya en los formatos lo vamos a ver y lo vamos a especificar. Información respecto a los centros de referencia más cercanos al establecimiento de atención médica, o sea, debemos disponer de información donde se establezca cuáles son los centros de atención. Disponer en un lugar visible del código QR para descargar la aplicación, y debemos disponer dentro de los flyers las medidas de prevención y mitigación, y entre esas
que las personas que, digamos, que tengan síntomas de respiratorios o como gripe, pues deben evitar asistir a áreas comunes. El plan de comunicación para los trabajadores es un poco más riguroso, donde ustedes deben evidenciar que los factores de riesgo son capacitados en el factor de riesgo, tanto del hogar, tanto los individuales como síntomas y síntomas, la importancia del reporte de las condiciones de salud, decirles la obligación que ellos tienen en reportar las condiciones de salud, el uso adecuado de los elementos de protección personal, cuáles son los elementos de protección personal para cada cargo, cuál es su uso, cómo debe ser su uso, cómo debe ser su disposición final y cuál es el objetivo. Siempre yo he dicho, en los elementos de protección personal hay que decirle al trabajador cuál es el beneficio que va a tener, porque es que a todos nos queda muy complicado usar, ejemplo, un tapabocas, el cual nunca hemos estado, pues a todos digamos que nos causa un trauma, pero decirle, bueno, si usted lo usa, usted está evitando esto, esto y esto y esto, ¿listo? El lavado de manos y limpieza y desinfección, cuidado de la salud en el hogar. O sea, el plan de comunicaciones con los trabajadores, de una u otra forma, es socializar todo el protocolo de bioseguridad, ¿listo? ¿Qué registros debemos tener? Entonces, debemos tener registros de un control de huéspedes, ¿sí? Donde diga nombre, identificación, ciudad de residencia y procedencia, ¿listo? Ya más adelante ahorita lo vamos a ver de forma específica para que ustedes tengan una guía de cómo debe ser ese formato, cómo debe ser ese registro, y les voy a compartir un código QR, el cual ustedes pueden escanear y descargar todos estos modelos. Tengan en cuenta que son modelos, ¿no? Ustedes los pueden adaptar a sus empresas, ¿listo? Control de visitantes, la parte de control de plagas, el uso del gimnasio y zonas húmedas, entrega de los elementos de protección personal. Debe existir un registro donde el trabajador le firma que usted le ha entregado esos elementos de protección personal, un registro de los seguimientos de condiciones de salud, una limpieza y desinfección, y específico nos pide lo de los baños, y ahorita más adelante lo vamos a ver. Y deben tener un registro de plan de comunicaciones y un registro de hallazgo de síntomas. En el caso de que llegue a ver un contagiado, deben reportarlo y diligenciar este formato. ¿Listo? Aquí les comparto el código QR para que siquiera descarguen todos los formatos, los cuales les voy a socializar, y vamos a hablar para que cuál es la forma correcta de diligenciarlos, que nos pide la resolución. Voy a darle unos 5 minuticos para que por favor escaneen el código QR, el cual los va a llevar a una carpeta donde pueden descargar los archivos que a continuación vamos a socializar. Y vayan preparando las dudas e inquietudes que tengan referente a la capacitación. Listo, yo creo que ya todos lograron escanear el código para que descarguen los formatos. Van a estar disponibles el día de hoy y el día de mañana. Ahí mismo van a encontrar la presentación para que si gustan la pueden descargar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a socializar los formatos, los cuales nos pide la resolución. O sea, los registros simplemente pues son evidencias de que se implementa todo el protocolo. ¿Listo? Importantísimo, dentro de los registros está el documento del protocolo de bioseguridad, el cual debe ser estructurado con todo el contenido que les di al iniciar. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué registros debemos tener? El control de huéspedes. Entonces, si ya lo descargaron, pueden identificar qué es lo que nos piden. Entonces, nos piden que tenemos que tener una persona de contacto de ese huésped
y su lugar de procedencia. Entonces simplemente vamos a poner la fecha, el registro, porque es que resulta y pasa que si ustedes saben y conocen, hay otros datos adicionales que el registro debe tener y son de forma obligatoria. ¿Listo? Entonces con el registro, en el momento de usted colocar el registro, en el momento de que la Secretaría de Salud le solicite o llegue una inspección, pues ella sabe a qué registro remitirse y qué información adicional necesitan de ese huésped. ¿Listo? Debemos colocar la temperatura a la que llega el cliente. La temperatura, recordemos que se toma en el área de recepción. Si presenta algún síntoma, entonces colocamos la letra del síntoma que presenta. Si no presenta ningún síntoma, simplemente damos N. De dónde provienen, dónde estuvo los últimos 14 días y dónde permanecerá. ¿Sí? Si en Cúcuta, bueno, o van a estar en Ocaña, pero va a visitar ciertos lugares, pues se deben registrar. Y adicionalmente, qué persona de contacto, en caso de que de pronto esa persona llegue a contagiarse o algo, a dónde debemos contactarnos. Recordemos que la persona de contacto pues no debe ser la misma persona que se registra. ¿Listo? Control de visitantes. Entonces, todos los visitantes, que es el mismo que manejaríamos para la parte de proveedores, va a tener una fecha, una hora. Recordemos que como ellos van a tener una programación, bueno, a qué hora se programó y a qué hora realmente ingresó la persona, el nombre, si es un cliente o es un proveedor, el teléfono, correo electrónico, qué temperatura tiene y si tiene algún síntoma. Si no tiene ningún síntoma, N. Recordemos que si presenta fiebre, automáticamente se debe volver y no puede ser atendido. En el control de plagas, ¿qué debemos tener en cuenta? Fecha de la aplicación, qué producto se aplicó, a qué dosificación, qué forma de aplicación se hizo y qué áreas fueron aplicadas, cocina, habitaciones, zonas comunes y qué persona aplicó este tipo o hizo el control de plagas. El uso de gimnasio y zonas húmedas, entonces la fecha, la hora programada en que solicitó el servicio, la hora que ingresó, y marcan si es un gimnasio o es una zona común que de pronto ustedes tengan. Listo, qué habitación tiene esa persona y el nombre como tal. Listo, recordemos que todos los servicios complementarios son para nuestros huéspedes. Todavía no tenemos habilitado la actividad de desarrollar este tipo de actividades a nivel externo. ¿Listo? Entrega de los elementos de EPP, entonces colocamos el nombre del trabajador, el número de cédula, el cargo, y ese contexto es para que tengan ustedes la salvación de que el trabajador recibió gratuitamente los elementos de protección personal. Recuerden que los elementos de protección personal son obligación del empleador, ¿sí? Y que son exclusivos para el uso, que fueron atribuidas, y ahí mismo le dice que usted le explicó cómo lo debe usar. ¿Listo? Las condiciones de salud, ¿sí? Es un formato en el cual registramos el nombre del trabajador, arriba donde dice los días, pues entonces la fecha, si es 1, 2, 3, 4, 5, a qué temperatura ingresó el trabajador, si presentó algún síntoma y en el momento de la salida, a qué temperatura salió y si presentó algún tipo de síntoma. ¿Listo? Si lo van a trabajar de forma virtual, pues mucho mejor. Pueden hacer un formulario y puede ser una vez al día. ¿Listo? Limpieza y desinfección. Entonces, tenemos un formatico, ustedes pueden identificar cuál de ustedes pues es más pertinente y cuál les puede servir más. Ese formatico digamos que es a nivel general, pero si ustedes escanearon el código QR, ahí les dejé. Uno es muy importante que pueden trabajar para baños y otro para la limpieza de las habitaciones y este lo pueden dejar para zonas comunes. ¿Qué deben registrar? El día y que se hizo la limpieza y la desinfección. ¿Qué superficies? Pisos, paredes, equipos, o si ustedes pueden colocar las áreas, pues pueden colocar la área. Entonces, área del restaurante, área del lobby, área de recepción. Lo importante es qué detergente aplicaron, qué desinfectante y arriba en la parte superior colocamos los días para que digamos que quede el registro de que fue ejecutado. Si fue ejecutado colocamos un más, si no fue ejecutado podemos colocar un menos. ¿Listo? Y por último vamos a tener en cuenta el plan de comunicaciones. Si ustedes lograron descargar el archivo les dejé en borrador qué es lo que tienen que comunicar, cuál es el objetivo, a quién va dirigido.
es importante que modifiquen a quién va dirigido, teniendo en cuenta los cargos a los cuales ustedes manejan en cada una de sus organizaciones. El mecanismo también lo pueden modificar, yo simplemente les doy unas opciones, ¿sí? Que puede ser una cartelera, si de pronto tienen un televisor, ¿sí? Los mecanismos ustedes los pueden definir, igualmente el medio de comunicación. El responsable, el tiempo y el seguimiento para dar cumplimiento a ese plan de comunicaciones. Estos son los registros los cuales deben, digamos que, adicionar o anexar al protocolo de bioseguridad. ¿Listo? Dudas, inquietudes, pueden escribir al chat. Recordemos que está en nuestras manos no contagiarnos, evitar la responsabilidad social que tenemos es bastante grande. Entonces, en manos de nosotros está. ¿Listo? Un distanciamiento social correcto, un correcto lavado de manos, cubriendo siempre la nariz y la boca con el codo al toser, un uso adecuado de los elementos de protección personal e identificación de síntomas. Y para finalizar, les hago el contexto. Siempre le digo a todos debemos tratar a las demás personas como si fueran enfermas y seguro no nos vamos a contagiar. ¿Listo? La responsabilidad que tenemos es bastante grande, los retos son bastante grandes, pero todo es posible. Muchísimas gracias, quedo atenta a inquietudes. Muchas gracias, ingeniero, por esta información. Quiero pues recordarle a las personas que nos están acompañando, algunas han escrito en el chat que no han podido descargar los formularios, entonces pues importante nos registren la información en el formato de asistencia y nosotros le haremos llegar estas memorias a sus correos electrónicos. Recordarles también que la próxima semana vamos a tener 2 nuevas capacitaciones. La de limpieza y desinfección de habitaciones, que será el martes a las 3 de la tarde, y la de protocolos de servicio de mesa y bar, que será el miércoles 19 de agosto a las 3 de la tarde también. Entonces, pues agradecerles, no sé si de pronto hayan algunas inquietudes que nos puedan compartir, quien esté interesado lo puede escribir en el chat o levanta la manito y le damos acceso para que abra su micrófono y haga la pregunta que tenga. Si no hay ninguna inquietud, no veo que se escriba ni que nadie levante la mano, pues nada, desde agradecer la participación a cada uno de ustedes. Esperamos pues, que toda esta información sea muy positiva para ustedes, de gran ayuda para sus operaciones. Recordarles que el sector hotelero no está obligado a estar cerrado, de acuerdo al último decreto 1076, está dentro de las excepciones. Sin embargo, todos deben tener implementados los protocolos de bioseguridad. Recordarles nuevamente el día martes a las 3 de la tarde la capacitación limpieza y desinfección de habitaciones y el día miércoles protocolos de manejo de mesa y bar. Entonces, pues les agradecemos nuevamente, agradecemos a la Cámara de Comercio de Cúcuta, de Ocaña, disculpe, a Yamil Molina, a Julián por el apoyo en la convocatoria y a la ingeniera Daisy por acompañarnos esta mañana. Claro que sí, siempre a la orden, la idea es siempre pues replicar los conocimientos que se tienen, igualmente del sector pues sabemos que se aprende bastante. Ya autoricé las personas que escanearon el código QR para los formatos, ya estoy autorizando para que logren ingresar y cualquier duda, inquietudes pues estaré muy atenta. Listo, muchas gracias a todos por acompañarnos de nuevo. Muchísimas gracias a todos y a usted, Sandra, siempre por su apoyo y condición.